Derivada de una función. Regla de la cadena. Sean y igual a f de u y u a su vez igual a g de x, si g es derivable en x y f es derivable en u igual a g de x, entonces la función compuesta, definida como f compuesto g de x, es igual a f de g de x es derivable en x. Su derivada está dada por el producto. La derivada de la función externa evaluada sobre la interna g de x por la derivada de la función interna. Esto se puede representar también como derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u, la derivada de la función externa, por la derivada de u con respecto a x, derivada de la función interna. Ejercicio. Derivar f de x igual a x a la 6 más x a la 4 y todo elevado a la 3. Se hace u igual a x a la 6 más x a la 4. Entonces, al reemplazar en la función se obtiene y igual a u, que es equivalente a esto, a la 3. Encontrando la derivada de y con respecto a u, se obtiene 3u a la 2. Ahora, se calcula la derivada de u con respecto a x para obtener 6x a la 5 más 4x a la 3. Aplicando la fórmula de la derivada en cadena, se obtiene entonces de y de x es igual a la derivada de y con respecto a u, que es 3u al cuadrado, por la derivada de u con respecto a x, que es 6x a la 5 más 4x a la 3. Ahora, se reemplaza la u, que es equivalente a x a la 6 más x a la 4, para obtener que la derivada de y con respecto a x es igual a 3, que multiplica a x a la 6 más x a la 4 y todo elevado al cuadrado por la derivada interna, que es 6x a la 5 más 4x a la 3. Esto es, u elevado a la n es igual a n por u elevado a la n menos 1 por la derivada interna. Es decir, la derivada de una función compuesta es la derivada de la función exterior. Esta es la derivada de la función exterior evaluada en u, que es la función interna, por la derivada de la función interna, que es u'. De igual manera, la derivada de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada interna, que es u'. Ejercicio. Derivar f igual a 3, que multiplica a 2x a la 2 más 3x menos 12 y todo elevado a la 7. Se puede desarrollar en forma directa. Se deriva la función exterior evaluada en la función interna. Entonces se obtiene derivada de y con respecto a x es igual a 3 por 7, 21. Se está evaluando sobre esta función interna, entonces la función interna queda elevada a la 6. Se multiplica por la derivada de la función interna. La función interna es 2x a la 2 más 3x menos 12 y su derivada corresponde a 2 por 2, 4x más 3. Entonces la derivada de y con respecto a x es igual a 21 por 2x a la 2 más 3x menos 12, todo elevado a la 6, por 4x más 3. Ejercicio. Derivar f de x igual a seno de 3x al cuadrado menos 5x. Se deriva la función exterior evaluada en la función interna. La derivada de la función exterior, que es seno, es igual a coseno. Así se obtiene que la derivada de y con respecto a x es igual a coseno de 3x a la 2 menos 5x por la derivada de la función interna, que es 3 por 2, 6x menos 5. Generalmente se acostumbra a escribir este factor lineal
antes de la función trigonométrica. Ejercicio. Derivar f de x igual a seno a la 4 de x. Esto se puede escribir como seno de x a la 4. Se deriva la función exterior evaluada en la función interna. La función exterior es seno de x a la 4. Entonces, al derivar la función externa se obtiene derivada de y con respecto a x es 4 que viene a multiplicar acá y 4 menos 1 es igual a 3. Entonces esto es 4 por seno a la 3 de x. Y se multiplica por la derivada de la función interna. La función interna es seno de x. La derivada de seno de x es igual a coseno de x. Entonces la derivada de esta función es igual a 4 seno a la 3 de x por coseno de x. Ejercicios. Determinar la derivada de las siguientes funciones.